Gloria a Dios. Quiero que me acompañen, hermanos, a la primera epístola del apóstol Pedro, por favor. Primera Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 18 al 20. Hoy continúa hablando del Evangelio y quiero que hablemos un poquito del plan eterno para que nos quede bien acentuado en el corazón que este Evangelio no es casual, sino que es causal, ¿verdad? Dios no se jugó, dice un amado hermano, Dios no se jugó la maroma de venir al mundo sin un plan preestablecido. Y esa es una grande verdad. Y hoy quiero que veamos a la luz de la palabra ese plan eterno del Señor. ¿Estamos ahí en la cita, hermanitos? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Leo el versículo 20, hablando de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Escuche eso. Quiere decir que no había mundo creado y ya el Cordero había sido destinado para ser nuestro Redentor. Pero fue manifestado, dice, en los postreros tiempos por amor a nosotros. Bendita palabra del Señor, ¿verdad? Que Él nos ministre, hermanos, de una manera sobrenatural esta mañana. Quiero comenzar enfatizando lo que declara la Escritura. Dice la palabra, sabiendo que fuiste rescatados, y ese rescate en el original habla de un rescate por precio. Lutró es la palabra griega. Lutró habla de una redención por la que hubo que pagar. Es que es necesario, hermanos, que comprendamos que esta gracia, que es un favor no merecido, no es una gracia barata, porque a veces se malinterpreta y cuando se habla de gracia pensamos que es algo que no cuesta, ¿verdad? Estamos en gracia, no costó nada. Hermanos, claramente dice el apóstol que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, sino con la preciosa, en el sentido más amplio, la preciosa sangre de Cristo. Es un precio muy elevado el que se pagó por nuestra redención. Y dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Note que nuestra vida sin Cristo era una vida de vanidad total. Mataíos es la palabra original. Y oiga lo que significa mataíos. Dice que es una vida carente de resultado. Eso me impactó mucho. Una vida carente de resultado. O sea que sin Cristo el ser humano no tiene rumbo. Sin Cristo el ser humano no sabe a dónde va. Sin Cristo el ser humano no lleva un rumbo definido, sino que va esperando ver qué ocurre con su vida cada día. Pero cuando Cristo aparece en el camino, así como apareció en nuestro camino, bendito sea el nombre del Señor, desde ahí nuestra vida comenzó a cobrar sentido, porque nosotros, hermano, ya no vamos caminando al azar. Sabemos que vamos hacia un destino final, que es la gloriosa presencia de nuestro bendito Señor y Padre. Démosle palmas al Señor los que creemos esa verdad. Nos sacaron entonces de esa vida vana. Dice claramente el verso 18 que recibimos de nuestros padres. Y esto me hacía reflexionar en el hecho de que como padres nosotros debemos ser responsables y saber qué clase de vida le estamos trasladando a nuestros hijos. Amén. Que no vaya a ser una vida vana, carente de resultados. No, pastor, mi vida tiene resultados, tengo títulos, ¿y eso de qué sirve en la eternidad? ¿Acaso no dijo Jesús que de qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo y al final pierde su alma?
Lo que nos debe preocupar es el alma. Y mire, hermano, mi énfasis tiene que ser ese, porque yo soy pastor de almas y mi tarea es lidiar con la eternidad suya y con la mía. Yo no puedo enseñar otra cosa. Por eso no entiendo a los que hablan tanto de liderazgo humano, porque ahora hasta los púlpitos se han contaminado con pensamientos seculares que tratan de promover al ser humano a través de su esfuerzo personal. Y dice: prepárate, porque si tú te preparas, si alcanzas alcurnia, el evangelio también lo va a alcanzar. Porque no es lo mismo, pensarán algunos, decir: miren, este limpiabotas es cristiano, que decir este doctor o este licenciado es cristiano. ¿Y eso qué tiene que ver? Si Cristo derramó su sangre por todos, no importando los estratos sociales. Pero ese evangelio deforme que hemos venido señalando ya hace algunos días, apuntala a eso, hermano. Y hay personas preparadas, entre comillas, que recalcan y enfatizan: prepárese, prepárese. Y todos quieren prepararse secularmente, y está bueno. Yo le digo que yo no me aparto de eso. Yo mismo sigo estudiando todavía una maestría en teología. No está mal que se prepare, pero lo que quiero decirle es que no sea su prioridad alcanzar títulos de la tierra. Porque el apóstol Pablo, hemos dicho anteriormente, vio como basura, y según la versión más antigua de 1909, él vio como estiércol todo lo que había alcanzado, comparado con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, comparado con esa epignosis, que significa conocimiento que viene de lo alto, conocimiento que viene de arriba. Aquel que ha alcanzado ese conocimiento, aunque no tenga títulos en la tierra, va a ser grande delante de Dios, porque este evangelio traslada sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice la palabra, porque en Dios hay sabiduría. Mire, cuando los discípulos del Señor hablaban, todos se quedaban impactados y decían: ¿de dónde hablan estas cosas tan grandes si los conocemos? Si sabemos que vienen del vulgo, que vienen del estrato más bajo de la sociedad judía. ¿De dónde pues hablan cosas tan grandes? Cosas profundas. Y es que, hermanitos amados, dice el evangelio de Lucas que Dios ocultó estos misterios que nosotros conocemos de los sabios y entendidos para revelárselo a los pequeños en espíritu. ¿A quiénes le dieron la revelación? A los pequeños. La revelación no es para el que se siente grande. Por eso a Saulo de Tarso tuvieron que bajarlo del corcel en el que viajaba, del corcel de su vida, porque Saulo se consideraba grande, porque Saulo se consideraba especial por tener mucha cultura, por poseer doble ciudadanía, la judía y la romana. Se sentía especial por tener grandes títulos y haber estado a los pies del mejor maestro secular de Israel. Y Dios se lo tiene que bajar del corcel de su vida para pasarlo de Saulo a Pablo, que significa pequeño. ¿Por qué razón lo hizo Dios? Porque si no nos llevan a ese nivel de pequeñez, estamos carentes de la revelación del Señor. Por eso insisto, dice la palabra, que el Señor ocultó los misterios de los sabios y entendidos. Pregunto esta mañana: ¿cuántos creen en la presencia de Dios? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos han llorado en la presencia de Dios? Pero pregúntele usted a un intelectual: ¿y por qué llora? Porque esos están locos, esos evangelilocos, dicen los sabios. Me río de esa gente yo. Ignorantes del conocimiento de Dios. En cambio, el más pequeño reconoce que Dios es grande, que el Señor está sentado a la diestra del Padre, porque el Espíritu Santo ha traído la revelación de la grandeza del Señor. Aleluya. Porque el Señor se ha mostrado, el Señor se ha revelado a los pequeños de mente y de corazón. Dele fuerte las palmas al Señor si son para honrarlo a Él. Ahora bien, cuando una persona alcanza grandeza de la tierra y se humilla delante de Dios, esa es otra historia, ¿verdad? Porque el Señor también se le va a revelar.
porque fuimos comprados, porque el Señor pagó precio para sacarnos de la vanidad de vida en la que estuvimos en otro tiempo, y lo hizo con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque si no hubiera tenido estos atributos, la sangre no hubiera sido suficiente para pagar la deuda de pecado. Por eso dice que buscó el Señor a uno que se parara en la brecha. Pero interprétese, el Señor buscó a uno que tuviera condición. El Señor buscó dentro de todos los humanos por lo menos a uno que diera la talla y que tuviera la altura de ponerse en la brecha para pedir misericordia por los demás que estaban hundidos en pecados. Y el Señor buscó a uno. ¿Y qué dice la Biblia? Que no lo halló. Por eso fue enviado el Señor, y por eso le fue preparado cuerpo. Le dieron al Señor un cuerpo semejante, pero no igual al nuestro. Semejante en el sentido de que tenía quizá la debilidad humana. El Señor sentía sed, el Señor sentía dolor. Mire, cuando habló con la samaritana, dice que se sentó al lado de aquel pozo porque se sentía cansado del camino. Se cansaba el Señor porque su humanidad era semejante a la nuestra. ¿Por qué no igual? Porque la humanidad del Señor era sin pecado. Cuando en Hebreos le dice al Padre: Padre, apropiame cuerpo, o otras versiones dicen: Padre, apropiame sangre, le está diciendo: dame un cuerpo especial, y se lo dieron. Un cuerpo sin la herencia del pecado original. Y el Señor tuvo que mantenerse en esa condición de santidad para que al pagar el precio, su sangre tuviera la calidad redentora que su sangre aplicara para pagar por el pecado de toda la humanidad. Y así lo hizo, porque era su bendita sangre sin mancha, sin contaminación. Así fue el bendito Cordero. Ahora lo que me llama la atención es que dice el verso 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de nosotros. Ya estaba destinado. Proginosco es la palabra griega. Proginosco. Y lo que significa proginosco es conocer antes o conocer de antemano. Y se utiliza, dice, exclusivamente con relación al conocimiento divino. Es un previo conocimiento. Y el Señor en ese previo conocimiento fue destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Y aquí surgen muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Uno se pregunta: si no había mundo, obviamente todavía no habían humanos, porque a los humanos los pusieron en el huerto del Edén. Eso lo lee usted en el libro de Génesis. Pero aquí no había mundo, y el Señor ya estaba en esa presencia. El Señor ya estaba destinado para hacer la paga por el pecado de la humanidad. Y aquí es donde entran los ilustres de la tierra. Y si Dios sabía que iba a pecar el hombre, ¿por qué lo hizo? Hermanos, esas son preguntas necias, preguntas tontas, ¿verdad? Por decirlo de una forma más franca. ¿Sabía que iba a pecar el ser humano? Porque después de Dios, o dicho de otra manera, solamente Dios, solamente en Él hay perfección, porque Él es increado. Él es increado. En cambio, todo lo demás ha sido creado, y eso ya marca una diferencia, hermanos. El Señor es el único perfecto. Después todo lo creado es imperfecto. Entonces el Señor sabía que iba a haber una falla, pero mire cómo es de grande la misericordia de Dios, que Él había ya preparado el elemento que iba a corregir la falla y el pecado de la humanidad. Y entonces nosotros ya tenemos que ir entendiendo esa escogencia bendita del Señor por amor a nosotros. Porque yo le puedo preguntar esta mañana: ¿nos preparamos para la vida? ¿Nos preparamos para
todo lo que tenemos que hacer en el presente? O esta pregunta tal vez que va más allá: ¿estamos preparados para la muerte? Son preguntas que uno debe considerar, y ya le voy a explicar por qué. El pensamiento del apóstol Pedro es un pensamiento muy profundo, hermanos, porque trata del evangelio de Cristo que hemos venido estudiando, y menciona algunas palabras que son portales interpretativos que nos llevan a otras dimensiones espirituales. Le formulé las preguntas porque suele ocurrir en nuestro avance por la vida que nos preparamos y aprendemos cosas que nunca nos van a servir. ¿Verdad que sí? Nos preparamos y aprendemos cosas que nunca nos van a servir. Y para lo que realmente sirve, nunca nos preparamos. ¿Cómo son las cosas? Yo recuerdo cuando estudié y gradué de perito contador. Ay, hermano, qué difícil, qué complicado en ese tiempo, sin internet, sin nada. Ahora hay grandes ayudas, ¿verdad? A través de la tecnología. Y recuerdo los cursos de estadística, procesos contables que nunca practiqué porque tuve la oportunidad de trabajar en lo secular, y lo más que se maneja ahí son cuentas corrientes, ¿verdad? Eso es todo, ingresos y egresos. Y nos enseñaron tantas cosas, ajustes de cuentas. Los que son contadores aquí deben entender de eso, hermanos. Complicado, ¿verdad? Las hojas de trabajo, las depreciaciones, los cálculos de porcentajes, tantas cosas que uno aprende y que realmente nunca sirven. En estadística, que es un dolor de cabeza ese curso, hermanos. ¿Cuánto tiempo se pierde aprendiendo cosas que a veces no sirven? Y para lo que realmente sirve nunca hay preparación. Entonces, ahora que estamos en el evangelio, debemos prepararnos bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos prepararnos bien, porque esto es algo serio, es algo de altura. Porque se pagó un rescate, se pagó un precio muy alto por nosotros. Desde antes de la fundación del mundo estaba ya preparado el bendito Cordero, que fue el pago por el precio del pecado. Por eso nosotros, hermanos, sin ningún empacho declaramos que somos salvos. Yo no tengo duda de mi salvación, y estoy seguro que usted tampoco tiene duda de su salvación. Porque el precio que se pagó fue suficiente. Ahora podemos decir que somos salvos por medio de la sangre del bendito Cordero Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre por siempre. Ahora leamos el versículo 2 del pasaje que estamos estudiando. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo comienza diciendo entonces? Elegidos según la presciencia, no presencia, según la presciencia, previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí la palabra para elegidos es eclectos. Eclectos. Y lo que significa esa palabra es favoritos. Somos los eclectos, los escogidos, los elegidos, los favoritos. Eso significa la palabra eclectos. Y eso quiere decir que esta gracia no es para el mundo, que esta gracia no es para cualquiera, es para los elegidos. Porque el favorito es aquel que recibe un trato especial. Hermano, yo quiero que esta mañana, por favor, comprendamos en el sentido más amplio que somos favoritos de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Yo no sé por qué nos eligieron. Si usted me pregunta, pastor, ¿por qué me eligieron? Yo no sé ni siquiera por qué me eligieron a mí. El punto es que somos elegidos.
que el Señor en ese previo conocimiento nos eligió. Por eso, mire hermano, yo sí creo en la doctrina que nuestra misión ha propugnado por muchos años, desde que Dios le reveló al fundador de nuestra misión, a nuestro Padre Espiritual, la doctrina de la preexistencia. Yo la creo. Muchos están en contra, apuntalan esto y lo otro, pero hermanos, ¿cómo es posible que diga la palabra que el Señor nos conoció? Dicen Romanos, ¿verdad? Y después nos predestinó. ¿Cuándo nos conoció? ¿En qué momento? Si no hay preexistencia, ¿cuándo nos conoció? Y aquí dice el pasaje que acabamos de leer, el versículo 2 del primer capítulo de Pedro: elegido según la presciencia de Dios Padre, según el previo conocimiento. Y nos eligieron. ¿De qué forma nos eligieron? Y si a esto le sumamos los pasajes aquellos donde Jesús dice que solo podemos llegar a Él, o solo vienen a mí, dijo Jesús, los que oyeron al Padre. Los que fueron enseñados por el Padre, estos vienen a mí. ¿Cuántos estamos ya en Cristo Jesús? Amén. Levante su mano para tener un mejor testimonio. ¿Cuántos tenemos ya Cristo? Amén. ¿Y en qué momento oímos al Padre? Porque Jesús dice: solo los que oyeron al Padre vienen a mí. ¿Cuándo oímos al Padre? Del día en que usted nació en la tierra hasta el día de hoy, ¿cuándo oyó al Padre? ¿Cuándo escuchó al Padre dando una enseñanza? No lo escuchamos. Pero ¿y en la preexistencia? ¿Ah? Aquellos que más escucharon al Padre son los que más fácilmente se entregan a Cristo. Y hay un gozo especial, hermano. Hay un gozo inefable al recibir a Cristo, porque a nuestro espíritu venía discipulado por el Padre. Ya en el previo conocimiento nos eligieron. O sea que el hecho de que usted esté en Cristo, que yo esté en Cristo, ¿sabe qué significa? Que nos eligieron. Nos eligieron desde antes de la fundación del mundo también. Y aquí estamos confirmando nuestro amor por Cristo, porque lo amamos desde la eternidad pasada, lo amamos en el presente y lo vamos a amar eternamente y para siempre. Aleluya, alabado sea su nombre. Somos los eclectos, somos los favoritos de Dios. Es que nos eligieron en base a la presciencia. Prognosis es la palabra. Prognosis. ¿Y sabe qué significa prognosis? Pensamientos por adelantado. Pensamientos por adelantado. O sea que el Señor tuvo pensamientos por adelantado. Y eso está en sintonía con la epístola aquella que es la corona de las epístolas paulinas. O sea, la epístola a los Efesios. Es la corona. Ayer hablaba con el hermanito Denis. Estuvimos acá conversando un momentito. Y le decía que si los evangelios no se hubieran encontrado y se hubieran encontrado las epístolas paulinas, ahí tendríamos todo el evangelio. Porque Pablo, hermanos, magistralmente esgrime todo el evangelio de Jesús. En sus epístolas Pablo habla del bautismo. En sus epístolas habla de la Santa Cena. ¿Acaso no leemos nosotros siempre Corintios 11, pues? 11:23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió. Ahí está la Santa Cena. Está la muerte de Cristo en la cruz, está la resurrección, está la exaltación del Señor. En las epístolas paulinas está todo el evangelio. Y Efesios es la corona de las epístolas paulinas, porque magistralmente habla de la eternidad pasada y de la eternidad futura. Amén. Bueno, y en Efesios dice, por ejemplo, que fuimos bendecidos con toda clase de bendición en los lugares celestiales con Cristo. Esa palabra con en el griego es a la par de. Así dice, ¿verdad? Que fuimos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Otros que no entienden mucho escriben en Cristo porque no llega a su mente a comprender ese con. Yo lo veo con claridad. En espíritu ya convivimos con el Señor, y eso lo demuestra el Salmo 23, que yo se lo he repetido muchas veces, ¿verdad? Jehová mi pastor y nada me faltará. Esa es la preexistencia.
Cuando en espíritu estábamos con Dios no nos faltaba nada. El apóstol Pedro también dice que todos nos descarriamos, dice. Pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Habéis vuelto. ¿Se puede volver cuando uno nunca ha estado? No. Entonces, como Pedro dice que hemos vuelto, porque regresamos a una comunión que ya tuvimos en espíritu. ¿Me está entendiendo, hermanito amado? ¿Sí? ¿Me doy a entender con eso? Esa es preexistencia. En esa etapa fue donde se dio la prognosis, los pensamientos por adelantado. Y eso lo que muestra es que no somos casuales, que somos causales. Hay un propósito. Para nosotros son los misterios que el Señor ocultó para el mundo, pero que son revelados a los pequeños, a los secretos, a los elegidos por el Señor. Dice Mateo 13, versículos 10 y 11. Si gusta, lo lee conmigo, por favor. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Oiga eso. Preguntaron los discípulos: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús responde: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes ellos? Los elegidos, los favoritos, los escogidos. ¿Y qué hacen con este grupo especial? ¿Sabe cuál es la tarea del Señor? Santificarnos. Hagiasmos es la palabra griega, que significa purificación, estado de pureza. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Purificándonos. Esa es la tarea del Señor. ¿Y cuál dice el apóstol Pedro que es la forma en que nos purifican? ¿Cuál es el fuego purificador que menciona otros pasajes de la Biblia? ¿Recuerda usted cuál es ese fuego de purificación? Alguien que recuerde cuál es el fuego que nos purifica. La prueba. La prueba. El que es probado y probado y probado y probado es purificado, purificado y purificado. Y el que no es probado, saque usted su conclusión. Por eso dice: bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas. Si a usted le ha tocado salir de una para entrar a otra, si usted es de aquellos que dice que le llueve sobre mojado, 3 veces dichoso, hermanito amado, porque lo están purificando aceleradamente. Lo están purificando. Es que mire, hermano, si algo purifica es la prueba, porque la prueba lo primero que hace es que hace menguar el orgullo. Cuando uno es pasado por verdadera prueba, no por aquellas pruebitas de que ay, me hacen caras en la iglesia, esas no son pruebas, son charadas. No, verdadero probatorio, como el que pasó Job. Cuando alguien es probado de esa manera, el ego se muere, hermano. ¿Qué ego podía tener Job cuando perdió todo lo que tenía? Dejemos por un lado lo material, a veces se recupera, ¿verdad? A veces ya no. Pero sus hijos, ¿cómo debe doler? Digo así porque yo no he tenido la experiencia tan amarga de perder a un hijo. ¿Cómo debe doler perder a un hijo, hermano? Y Job los perdió a todos en un solo día. Imagínense quedarse sin nada en un solo día. Pero lo estaban purificando. Y mire, hermano, por favor, esto escúchelo con oídos circuncidados. No quiero perturbar su mente ni confundirlo, pero el que propuso a Job para la prueba fue Dios. ¿De dónde vienes?, le dijo a Satanás. De rondar la tierra. Eso es lo que respondió. Nunca mencionó Satanás a Job.
Y Dios le dijo, por casualidad, parafraseando, ¿verdad? ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ah, sí, ya lo vi pues, pero ¿cómo no va a ser así? Sí, de todo le has dado. Y dice, y has puesto alrededor de él una muralla impenetrable. Mire lo que pone Dios alrededor de sus hijos. Pero quítale lo que le has dado y vas a ver si no blasfema en tu propio rostro. Qué abusivos del diablo, ¿verdad? Y Dios le dijo, está bien, probemos a ver cómo responde Job. Pero eso sí, no le vayas a tocar su alma, porque las almas son del Señor, ¿verdad? No vayas a tocar y después toca lo que quieras de él. ¿Sabe por qué, hermanito amado, propuso Dios a Job? ¿Sabe por qué lo propuso? Porque sabía que Job no le iba a fallar. Por eso, bienaventurado aquel que se halla en diversas pruebas. Mire, ya le conté, ¿verdad?, que yo por 2 o 3 años no prediqué este pasaje y siempre me aparecía: bienaventurados sois cuando se dicen. Y yo investigué, bienaventurado, la raíz Macairos, que significa 3 veces dichoso. Yo decía, dicha, felicidad en que me llueva sobre mojado. No, esa es una contradicción. Ese es un antinomio, Señor, una contradicción de palabra. No, Señor, yo esto no lo entiendo. No, mejor predico otra cosa. Después, señores, ¿qué quieres que predique? Bienaventurado soy cuando se, ay, Dios mío, otra vez, Señor, yo no entiendo. Hasta que un día le dije, Señor, explícame. Si quieres que predique esto, explícame. Y me dijo, ahí está el ejemplo de Job. Peor, Señor, con eso me quedo peor. Varón justo, recto, temeroso de Dios. Y el diablo le quitó todo. ¿Y en qué radica la bienaventuranza?, me dijo el Señor. No sé, no entiendo. Que una vez es algo tuntún de la cabeza, ¿verdad? Y deseando yo, ¿cómo andará usted? Con todo el respeto que me merece. Y me dijo, ¿sabes en qué radica la bienaventuranza? No, Señor, no sé. En el hecho de que Dios lo propuso, sabiendo que no le iba a fallar. Bienaventurado aquel, oiga, en quien Dios confía. No el que confía en Dios, porque el Señor es perfecto y todopoderoso. Bienaventurado aquel en quien Dios confía. Lo propuso porque sabía que no le iba a fallar. Y por eso, hermano, a mí hasta se me eriza la piel cuando leo a Job contemplando su miseria, con la amargura y el dolor en su alma por haber perdido lo que más amaba. Dice que todas las mañanas ofrecía sacrificios por sus hijos, diciendo, no sea que hayan pecado contra el Señor. Y después lo perdió todo. Estaban sepultados. Y vio su miseria, vio la enfermedad en su cuerpo, que él dice, hasta mi aliento, hasta mi olor es repugnante para mi esposa. Y la esposa le dijo, ¿por qué mejor no maldices a Dios y te mueres? Y con todo eso en la mente, alzó sus brazos al cielo y dijo, Jehová dio y Jehová quitó, que siga siendo el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Bienaventurado ese varón que nos da ejemplo. Y por supuesto usted lee que Dios le restituyó al doble lo que había perdido. A veces no viene la restitución, porque cuando perdemos decimos, ¿por qué a mí? Y no que soy tu hijo, pues, y no que me amas tanto. ¿Dónde estás? Ay, hermano, qué preguntas más necias. Job se humilló y en medio de la desgracia que le vino, honró el nombre del Señor. Ahora, Job era varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la cuadrimensión del perfecto. ¿Cómo sería Job después de la prueba? Si antes era así, ¿cómo sería después?
refulgente, ¿verdad? Glorioso, porque fue purificado. La tarea del Espíritu es tremenda, porque es una tarea formativa, hermanitos amados. El Espíritu nos está formando, alabado sea su nombre por eso, ¿verdad? ¿Qué hacen con los purificados? Dice el texto, volvamos ahí al pasaje, al versículo 2. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué hacen con los purificados entonces? Nos rocían con su sangre. Rantismos es la palabra, rociamiento, relacionado con rociar, rantizo, ¿verdad? Y aquí lo aplica la sangre de Cristo, pero dice que nos van a rociar para obediencia. Yupacoe es la palabra que se traduce a obediencia, y lo que significa yupacoe es escuchar con atención. Por implicación dice acatamiento o sumisión. En otras palabras, obediencia. ¿Para qué nos están rociando con la sangre de Cristo? Para obediencia. Pregunto, ¿para qué nos están rociando con la sangre de Cristo? El que más obedece es el que más está rociado. Amén. El que más obedece es el que más ha sido rociado con la sangre de Cristo. ¿Pero por qué lo rocían? Porque está siendo purificado por el Espíritu Santo. Porque a través del probatorio, a través de la palabra, está siendo purificado. Entonces ahora lo rocían como para dar el toque final. Aquel que no obedece tiene conflictos, hermano. Está todavía en inmundicia, no está purificado. Porque la evidencia, grábese esto para resumir el mensaje, la evidencia de uno que está purificado es su obediencia. El que no obedece está en la pura calle, no tiene purificación. Amén, hermanitos amados. Mire la obra del Señor, a saber desde qué tiempo lo eligieron a usted y me eligieron a mí. Tiempos inmemorables, ¿verdad? No lo recordamos, pero aquí está la evidencia de que un día escuchamos al Padre y nos enamoramos de la palabra del Padre. Y por eso cuando venimos a este cuerpo material de corta duración, 70 años, 80 para los más maiciaditos, y a los que pasan 80 ya sacaron la lotería, ¿verdad? Pero digamos 100 es poco tiempo. Nos pusieron en un cuerpo temporal para confirmar nuestro amor por Cristo. Gracias a Dios que nosotros ya lo hicimos, pero hay muchos allá afuera que no lo han hecho, y por eso se sigue predicando el Evangelio, por los que no lo han hecho aún, para que confirmen su fe en Cristo Jesús y sean salvos, porque el que cree en Jesús ya es salvo, dice la palabra. Entonces nosotros ya somos salvos, estamos siendo purificados y nos están rociando con la sangre de Cristo para obediencia. Aleluya, démosle fuertes palmas al Señor.